Muy bien, buenas noches a ustedes, amigos televidentes de este su programa en 3 puntos. Agradecer, como siempre, que ustedes nos permitan compartir con ustedes temas de interés con un invitado especial que después del doctor Balcácer y Javier dar las buenas noches, lo presentaremos. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, Nelson. Buenas noches, amigos televidentes. Hoy tenemos un programa histórico para todos ustedes. Bienvenido a su programa en 3 puntos. Gracias, Javier. Buenas noches a ti, buenas noches, Guillermo. Buenas noches al país que nos permite noche tras noche y a esta hora tan especial de la noche llevarle informaciones importantes. Y hoy, por ser una semana histórica para la República Dominicana, pues tenemos un invitado especial, un invitado que nos va a servir para llevarle a ustedes informaciones de la historia de la República Dominicana. Pero para eso, el honor de empezar a nuestro hermano Guillermo Torres. Muy bien, agradecer al profesor Edwin Espinal, historiador de los del número de la Academia de Historia de nuestro país, con quien tenemos el gusto y reitero el honor de tenerlo a través de Zoom, ya que el profesor pues reside en Santiago, pero es una persona versada en la materia a propósito de conmemorarse el 161 aniversario de esa gesta histórica de la restauración de la República y pues el profesor Edwin Espinal es uno de los autorizados para hablar de la materia. Bienvenido, profesor, un gusto nuevamente tenerle por acá. Saludos, gracias, buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias a usted. Y vamos a empezar de inmediato, maestro, para que nos ponga en contexto sobre este hecho importante en la historia de la República Dominicana, como lo es la restauración. Pero para hablar de restauración, diríamos que también debemos de hablar de la independencia nacional, los antecedentes antes de llegar a ese, diríamos, hecho histórico del 16 de agosto y que trajo como consecuencia una serie de hechos luego de anexión también hay que hablar, pero vamos a ver si usted nos pone en contexto inicialmente para abordar el tema ya de manera detallada. Sí, justamente lo que se restaura en 1863 es justamente la independencia que se había perdido en 1861 producto de la reincorporación a España por parte del gobierno del general Pedro Santana. Hay que recordar que incluso antes de la independencia en 1844 existían diversos grupos que planteaban o una separación de Haití para constituirse en un Estado libre e independiente, visión por la que propugnaban los unitarios, y otros también separatistas que propugnaban la vinculación a una potencia extranjera para que ese Estado dominicano pudiese sobrevivir. En este caso, Francia. Los afrancesados, los conservadores y los trinitarios van a confrontarse durante la Primera República en esas dos posiciones, y el general Pedro Santana, que no confiaba en la viabilidad de ese Estado dominicano independiente, soberano, libre de toda dominación extranjera, como al contrario planteaba Duarte, plantea la reincorporación a España entre 1859 y 1860 y que finalmente va a cristalizar en 1861. Muy bien. Está muy bien lo que usted dice, profesor, en el contexto, porque cuando las misiones dominicanas se acercaron a Simón Bolívar para anexarse allá, Simón Bolívar no le interesó porque estaba recibiendo ayuda de Haití. Ahora, la consecuencia de la guerra restauradora, liderada comenzó en la línea noroeste con Santiago Rodríguez, pero ahí hay una playa de héroes de la independencia. Sí, así es. La consecuencia inmediata de la guerra de la restauración es la recuperación de la soberanía. República Dominicana recupera su condición de Estado y se da paso a lo que en la historia dominicana se denomina la Segunda República. La Primera República va de 1844 a 1861. La interrupción de la soberanía entre el 61 y el 65 y su correlato, que fue la restauración. Y esa Segunda República inicia
con la recuperación de la soberanía, como ya dije, y concluye en 1916, cuando nuevamente la soberanía se pierde producto de la intervención norteamericana que duró hasta 1924. Profesor, en la anexión que se da a España después de la independencia de 1844, ¿podría usted abarcarnos así a grandes rasgos cuáles fueron los principales personajes que se prestaron en ese momento para esa situación? Bueno, en primer lugar, Pedro Santana, que es el que propone al gobierno de Isabel II que República Dominicana pase a ser un territorio español como le había sido hasta 1821. Y por supuesto, todos los funcionarios de su gobierno que interactuaron con ese propósito. Después de lograda la reincorporación, una serie de capitanes generales van a establecerse al frente del gobierno de de la nueva provincia ultramarina, que pasó a ser Santo Domingo, República Dominicana, y el general Pedro Santana fue excluido de esa posición al extremo de que renunció a todos los honores, incluso al título de Marqués de las Fronteras. Esos capitanes generales van a confrontarse a partir de 1863 con el gobierno provisorio de Santiago, que va a ser dominado por figuras militares, va a ser encabezado por militares, y va a haber también una cohorte civil de funcionarios muy destacados que van a iluminar con su pensamiento liberal la conducción del gobierno restaurador. Entre esos dos bandos se debate entonces la guerra que concluye en 1865. Una guerra que no presentó, a diferencia de otras guerras que conocemos en otros países, Sudamérica o Europa, o que quizás muchos televidentes hayan visto en películas, no una guerra de confrontación entre dos ejércitos en un campo de batalla, en una sabana, digamos, sino que los dominicanos utilizaron la táctica de guerra de guerrillas. De guerra de guerrilla. Y en el aspecto operacional, Santiago se convirtió en el eje de esa guerra, a partir de una estrategia que fue la conservación de la región del Cibao y la extensión de la guerra a la región sur y a la región norte. Profesor, perdona, me gustaría redondear esto. Los conservadores dominicanos que se prestaron para esta situación, ¿en algún momento peligraba la estabilidad económica de esas personas que se prestaron para esto? Porque tenemos entendido que la mayoría de los que lo hicieron fueron la parte conservadora de los dominicanos. Los ateros. Sí, fueron justamente los conservadores. Y específicamente esa clase atera, como bien señalan ustedes, prácticamente pierde el poder producto de ese cambio, de esa vinculación a otro Estado, como siempre se pretendió desde la obtención de la independencia. Y ya el modelo económico va a transformarse a partir de la Segunda República. Recordemos que el gobierno de los azules propugna por inmigración, propugna por la introducción de adelantos tecnológicos, propugna por la diversificación de la economía agrícola, con la aparición del cultivo del cacao en la región nordeste del Cibao, con la introducción del cultivo de la caña de azúcar en Puerto Plata, en el este, la integración de migrantes para el corte de caña desde las Antillas Menores, de manera que producto de esa recuperación de la soberanía a partir de 1865, el modelo económico se transforma y la clase atera también pierde poder. Y por supuesto también cae en desbandada producto de la muerte de Santana en 1864. Y posteriormente, en 1884, de Buenaventura Báez, la otra figura señera de ese sector conservador. Profesor, realmente la presencia de España, se habla de España porque en el contexto de lo que estaba en Centroamérica y el Caribe, España todavía seguía dominando a Cuba y libraba la guerra de independencia en Cuba. En el ejército español, en la República Dominicana, tenemos a
a Máximo Gómez, que después, posteriormente, es conquistado por Martí en Montecristi y llevado hacia Cuba a luchar contra los españoles, aún habiendo luchado en la República Dominicana con los españoles. Ese cambio, esa metamorfosis que sufrieron parte de los restauradores, ¿por qué todavía al día de hoy no podemos decir que tenemos un Estado moderno o una república moderna, una república democrática, una república con una mentalidad eminentemente revolucionaria por lo que nos toca a nosotros? Bueno, en cuanto a lo primero, indudablemente que existió esa transformación por parte de los militares reservistas, entre ellos Máximo Gómez, que se van a Cuba después de la desocupación, porque Cuba igualmente, como la República Dominicana lo era en ese momento, era una provincia De ultramar. española, de ultramar. La guerra en Cuba inicia 3 años después de terminada la guerra en Santo Domingo, y la inicia justamente Máximo Gómez. En una primera etapa se da entre 1868 y 1878, y posteriormente, a fines ya del 19, 1895, se inicia una segunda etapa que va a concluir en el primer lustro del siglo XX, donde la figura preponderante, como ya sabemos, es Máximo Gómez, que visualiza en Cuba cuál era el estatus que tenía la población en ese momento, donde todavía existía la esclavitud, cosa que no existía en República Dominicana. Los secos dominicanos también llegan hasta Puerto Rico en 1868 por igual, y se produce en esa isla el grito de Lares para plantear una independencia igualmente de España, que se va a producir finalmente también a fines del 19, en 1898, con la guerra hispanoamericana. Año que también España pierde las Filipinas, derrumbándose entonces el imperio español por completo, ya después de más de 400 años. Así es. Bien, profesor, con la anuencia suya, vámonos a nuestra primera pausa comercial y de inmediato regresamos con Edwin Espinal, historiador, catedrático universitario, pero de igual manera también preside o es el director de la Escuela de Derecho de la Pucamaima, ¿cierto, maestro? Así es, Recinto Santiago. En breve retornamos. Muy bien, retornamos acá y a propósito de conmemorar su aniversario más de la gesta histórica de la restauración en 1863, este 16 de agosto, pues contamos con la grata presencia, como decíamos en el segmento anterior, del historiador Edwin Espinal, con quien estamos abordando el tema. Profesor, en estos hechos de la restauración, a propósito del 16 de agosto, que es la fecha simbólica donde se conmemora este hecho, hay una serie diríamos, valga la redundancia, de hechos que antecedieron la restauración como tal, que los españoles le llamaban zaragatas. ¿Cómo pudiéramos enumerar cada una de ellas y de igual manera si podemos resaltar en las más significativas y las que dieron al traste con que lográramos restaurar la República? Hay dos momentos antecesores de la restauración que son muy importantes. El primero es el denominado Grito de Moca, en mayo del 61. Apenas un mes y semanas de haberse proclamado la anexión, que se proclama el 18 de marzo, el 2 de mayo del mismo año, dominicanos toman el cuartel español en Moca. Esa toma, sin dudas, que fue significativa porque tuvo el apoyo de figuras políticas de Santiago que habían participado en la Revolución de 1857, y el propio Pedro Santana se traslada a Moca para el apresamiento de los involucrados, el juzgamiento y el fusilamiento en el cementerio de esa ciudad. Un segundo hecho
tiene lugar en febrero de 1863, cuando se produce un levantamiento en la línea noroeste, que es sofocado y secundado en Santiago, además. Los involucrados en Santiago, al igual que pasó en Moca, fueron juzgados y condenados a la pena capital, a la pena de Fusilado. muerte, y fueron fusilados en las paredes del cementerio de Santiago entre abril y mayo de 1863. Son quizás los dos momentos claves en el periodo previo a la guerra restauradora. Ya durante la guerra, como decía, dado que el ejército dominicano no planteó batallas ante el ejército español, sino eventos breves, sin ataques frontales, sino atacando las columnas en su marcha, atacando los bagajes, atacando los equipajes, atacando los transportes españoles. Hubo muy pocas batallas significativas en la guerra restauradora, en el sur, en el este, eh, y básicamente se decidieron a favor de los dominicanos, salvo la batalla de San Pedro, donde en vez de seguirse la metodología de la guerra de guerrillas, se prefirió un ataque a campo abierto y ahí los españoles arrollaron a los dominicanos. ¿Quiénes fueron, profesor, los dominicanos más sobresalientes que pudiéramos resaltar en la restauración de la República? La guerra dura 2 años y tiene una serie de personajes que aparecen en el principio, pero que no van a aparecer en el final y no aparecen en momentos intermedios. Vamos a tener una primera etapa en la proclamación de Capotillo, la toma de la línea noroeste, con una serie de personajes, José Cabrera, Santiago Rodríguez, Benito Monción, Pedro Eugenio Pimentel, Lucas de Peña, los restauradores en Santiago, Pepillo Salcedo, Luperón, Gaspar Polanco, Pedro Francisco Bono, Ulises Francisco Espaillat, Benigno Filomeno de Rojas, y una tercera etapa donde vamos a encontrar a Pepillo Salcedo, Gaspar Polanco, Pedro Eugenio Pimentel. Esos podrían ser quizás los nombres claves de la restauración y por supuesto hay toda una playa de generales que accionaron tanto en la línea noroeste, en la región norte, en el sur y en el este, que igualmente tienen reconocimiento, pero un reconocimiento mucho menor al de estas figuras señeras. Profesor, en la historia vemos que grandes militares que enfrentaron a los nacionalistas y que lo derrotaron en un momento determinado, como el caso de Gaspar Polanco y José María Checo, después se pasaron a la fila de los nacionalistas. ¿Qué lo inspiró? ¿Qué lo llevó a pasarse de un lado, de estando en el ejército español, inclusive siendo grandes generales y comandantes? Bueno, José María Checo era coronel y derrotó inclusive en una batalla importante a los nacionalistas. ¿Qué lo llevó a tomar esa decisión? Hay que recordar que los reservistas dominicanos en ese momento eran vistos por debajo del hombro por parte de los españoles. En términos de la propia indumentaria militar, del uniforme, por supuesto, el color, un país fundamentalmente negro y mulato, fueron las condicionantes claves para que muchos dominicanos que pertenecían a las reservas del ejército español pasaran a engrosar las filas del ejército dominicano. Incluso se planteaba en cuanto a la forma de hacer la guerra, que se atacara a aquellos grupos de soldados que fueran españoles para preservar a los hombres dominicanos y de esa manera lograr que pasaran entonces al bando de los restauradores. Eso consta documentalmente por escrito. O sea que desde ese punto de vista, digamos que desde aplicar una guerra psicológica, se planteó la adhesión dominicana al bando restaurador. Después del grito de Capotillo, profesor, fue el inicio de lo que era el final de la intervención española en la República Dominicana. En varios puntos del país se hicieron
escaramuzas militares y batallas, porque Sí. en Neiva hubo, en el sur del país, en Neiva hubo batallas que fueron aplastadas por las tropas invasoras. Sin embargo, en las líneas noroeste es que se continúa, se da la misma línea de continuación a través del general Santiago Rodríguez a la lucha de la derrota del Imperio Español. Eso ha traído como consecuencia que la República Dominicana, todavía al día de hoy, hay muchos héroes que no se reconocen, que cayeron en la parte sur de la isla. Sí, efectivamente. La guerra en el sur es todo un episodio. Y ahí tenemos Los hermanos testimonios, Herrera, Puello. los testimonios documentales de los propios militares españoles, La Gándara, González Tablas, de la guerra en el sur, que tiene una dimensión totalmente diferente a también la guerra en el este. En el caso de Santiago o de la región norte, vamos a ver los casos de Samaná, los casos de Puerto Plata, La Vega, Moca, Santiago y la línea noroeste. O sea que fueron escenarios totalmente distintos, pero sin embargo hay que resaltar que si bien no hubo, era imposible por la diferencias geográficas y las distancias mantener la unidad de mando en una única persona, el gobierno provisional de Santiago logró a través de esos generales en jefe, de esos jefes de operaciones en cada una de las regiones, articular la defensa dominicana. Y como usted señala, hay sí muchos personajes que pertenecen a una microhistoria o a una historia menor de esas localidades que sí reconocen a esos personajes. La línea noroeste resalta en la guerra restauradora porque, primero, es el lugar donde se produce el grito de Capotillo. de la bandera dominicana del 16 de agosto del 63 en el Cerro de Capotillo, pero también donde se produce, donde se desarrolla esa primera etapa de la guerra, con la toma de las posiciones españolas en las diferentes comunidades de la línea y el avance de los dominicanos hasta Santiago. Prácticamente entre el 16 de agosto y el 31 de agosto de ese mismo año, toda la línea noroeste ya estaba en manos dominicanas. Y de ahí la guerra se va extendiendo a Puerto Plata, a La Vega, a Moca, y todo ese ejército va a confluir en el entorno de Santiago a partir del 31 de agosto. Se toma el Cerro del Castillo el 1 de septiembre de 1863 y a partir de ahí se inicia un sitio a los españoles de 13 días que va a culminar el 13 de septiembre de 1863 con la salida de las tropas españolas de la fortaleza San Luis hacia Puerto Plata, encabezadas por su comandante, el general Manuel Buceta, y la instalación al día siguiente del gobierno provisorio de la Restauración, que es el que va a conducir la guerra moderna. Bien, maestro, con la nuestra suya, vámonos nuevamente a una siguiente pausa comercial y de inmediato regresamos con Edwin Espinal, historiador, a propósito de la conmemoración del aniversario de la restauración de la República. Bien, continuamos acá en su programa en 3 puntos con nuestro invitado en el día de hoy, el historiador Edwin Espinal. Profesor, hay una situación que me gustaría ver su opinión. La independencia nacional tiene como figuras principales a el padre de la patria, a Juan Pablo Duarte, y de igual forma Mella y Sánchez, que hay personas que dicen que de manera, los intereses del momento, o las tácticas en su momento de las personas cuando se eligieron a estos 3 padres de la patria, permitieron que fueran 3. Hay unos que dicen que padre de la patria solamente es Juan Pablo Duarte, que los demás fue de una manera coyuntural, entre otras situaciones que hay en esas divergencias de opiniones. Sin embargo, en la restauración de la República me gustaría ver por parte suya la figura principal que podamos señalar, aunque usted ha mencionado varios, pero el Juan Pablo Duarte de la Restauración, ¿a quién usted le atribuye esa
ese atributo? También hay un debate para plantear quién es la figura principal de la restauración. Como ya dije, hay una serie de personajes que van a protagonizar la guerra entre 1863 y 1865. Pero, como es de conocimiento, la figura de Luperón sobresale por Sánchez repite. sobre otras demás figuras, por el hecho de que es la figura encomendada para detener el paso de Santana desde la región sur hasta la región norte, en la zona donde colindan Monteplata y Cotuí. Recordemos que desde la época colonial existía un tránsito diferente al de la autopista Duarte hoy, que la entrada al Cibao se hacía al norte de Santo Domingo, a través de las hoy provincias de Monte Plata y de Ramírez, específicamente a través de un paso en la cordillera central que se llama el Paso de la Viuda. En ese punto los dominicanos se hacen fuertes y evitan que Santana penetre al Cibao. ¿Por qué era importante que Santana llegara al Cibao? Porque después de la salida de los españoles de Santiago, el Cibao completo, salvo Puerto Plata y Samaná, es dominicano. Si los españoles penetraban desde el sur, con Santana a la cabeza, por la zona de Cotuí, y Primo de Rivera lograba traspasar la cordillera central, la cordillera septentrional desde Puerto Plata, indudablemente que el gobierno de Santiago caería y el rumbo de la guerra hubiese sido otro. Y ya no se tendría esa enorme región en manos dominicanas. Por eso la principalía que se le otorga a Luperón. Por supuesto, hay personas también que señalan que una figura preponderante debe ser Gaspar Polanco, por ser la persona bajo cuyo mando está el sitio de Santiago, que es lo que decide la guerra en una primera etapa. Pero tiene el baldón de haber fusilado al presidente Salcedo. Y de ahí la principalía que se le otorga a Luperón a la par de los padres de la patria de la independencia. Pero hay otro que suena bastante en ese enfrentamiento o liderazgo, que era uno de los padres de la patria, que fue Sánchez. Entonces, bueno, Sánchez tiene una participación preponderante en la restauración también. Pero recordemos que es fusilado en el 61 en San Juan de la Maguana, cuando entra desde Haití a participar. Pero a participar de una desestabilización del gobierno español en ese momento que todavía, que prácticamente iniciaba. Pero quien tiene un papel preponderante también de los padres de la patria es Mella, que entre los fines del 63 y principios del 64 va a ser vicepresidente del gobierno restaurador con asiento en Santiago. Y es quien va a producir el oficio más completo, digamos, relativo a la guerra de guerrillas. Existen varios oficios remitidos por diferentes figuras del gobierno restaurador, pero existe uno enviado por Mella, que lo va a reiterar Filomeno de Rojas como vicepresidente del gobierno, donde se establecen las pautas de esa táctica de guerra. Y por eso se refiere a Mella como el gran armador, el articulador de la guerra de guerrillas en la restauración. Un método de guerra que no era desconocido por los dominicanos porque se había practicado en la época colonial, se había practicado durante la independencia. La guerra de guerrillas también se había practicado en la guerra de independencia de España respecto de Francia a principios del 19, y acaso fuera conocida en República Dominicana durante la época de la ocupación haitiana por parte de los instructores del ejército haitiano. Y la tercera figura es Duarte, pero Duarte viene en 1864 a ponerse a las órdenes del gobierno en Santiago, pero es enviado a una misión diplomática por parte del gobierno en Venezuela que fracasa, y Duarte desaparece del escenario de la guerra. Se encuentra con Mella en Santiago, pero muere años después en Venezuela, separado plenamente
de todos los acontecimientos que siguieron. Profesor, ¿qué significa para usted el grito de Capotillo el 16 de agosto? El grito de Capotillo es justamente ese parteaguas histórico entre la anexión y la época de la restauración. Es la fecha en la cual se inicia formalmente la guerra y a partir de la cual se puede seguir la secuencia de hechos que dan al traste con la salida de los españoles de la región del Cibao y la instalación de los restauradores en Santiago para direccionar la guerra del ese lugar. ¿Quién lideró, profesor, el grito de Capotillo? El grito de Capotillo son prácticamente 14 hombres que están en este momento histórico en el Cerro de Capotillo. El monumento que existe en Capotillo tiene unos murales de Antonio Prat Ventoso, donde todas estas figuras están representadas. Es un lugar impresionante, sin duda Capotillo. Hay que animar a todos los dominicanos que no lo conocen a que vayan a este punto en la provincia de Dajabón, porque se trata de un espacio sobrecogedor. Sin duda, este monumento al pie del cerro, que tiene el cerro como elemento natural, que forma parte de la composición arquitectónica, es un lugar sin dudas impresionante, que le da una dimensión, que sobredimensiona, si se quiere, ese hecho histórico. Profesor. Y bueno, hay que decir que es fiesta nacional por mandato de la Constitución de la República. Así es. Así es. Adelante, Balcácer. Profesor, hay una figura dentro de todos esos que participaron en el rito de Capotillo, que es el general Santiago Rodríguez. ¿Qué opinión le merece a usted la participación de este rico hacendado de la zona y que fue clave en ese momento? Sí, en los documentos del gobierno restaurador constan varias comunicaciones dirigidas a Santiago Rodríguez y a su hermano para el reclutamiento de tropas. Sabemos que este ejército que se conforma a nivel popular no es un ejército regular, exactamente esa es la palabra, sino que también, como consta en la documentación de la época, desde el gobierno de Santiago se reclutaban hombres que estaban vinculados al laboreo agrícola, que tenían como jefes, como empleadores a estos personajes, grandes propietarios de hatos en la línea noroeste, pero que también tenían esas dotes de liderazgo que van a trasladar al plano militar, como lo fue el caso también de Santiago Rodríguez y otras figuras de la línea noroeste. Bien, profesor, vámonos a nuestra última pausa comercial y de inmediato regresamos con Edwin Espinal, historiador. Muy bien, continuamos ya en esta parte final de este su espacio en 3 puntos con el profesor Edwin Espinal, historiador, abordando el tema de la restauración de la República a propósito de conmemorarse un aniversario más. Adelante, Javier. Profesor, lo que fue la guerra restauradora en la República Dominicana fue un ejemplo, de acuerdo a muchos historiadores, fue un ejemplo para muchas partes del mundo, incluyendo el Caribe, que estaba en ese momento con mucha ebullición. Se pudiera decir que la carga al machete es algo totalmente dominicano que se aplicó posteriormente en la Guerra de Independencia cubana. Hay algo más interesante que la carga al machete que va a dignificar, digamos, a glorificar Máximo Gómez en Cuba, y es el hecho de que la guerra restauradora se lleva a cabo no tanto con machetes, sino ante todo con fusiles. Si nos vamos al memorial o al oficio de Mella relativo a la táctica de la guerra de guerrilla, vamos a ver que se establece que el uso del machete es circunstancial. Cuando sea posible utilizar esa arma, dice Mella en sus instrucciones, entonces se procede al uso de ella. Pero la guerra de la restauración
se hizo por sobre todo con fusiles. Era el arma que iniciaba el enfrentamiento y que sostenía el enfrentamiento en un ataque a una columna española, ya fuese de soldados o de bagajes. Y en este sentido son abundantes los testimonios documentales referidos al uso de los fusiles y a la forma en la cual el machete tenía un papel protagónico en estos enfrentamientos. En mi trabajo de ingreso a la Academia Dominicana de la Historia, yo dedico parte de esa investigación a indicar a partir de documentación que obra en el Archivo de Indias cuando el machete tenía ese papel protagónico frente al fusil. Ya cuando no había balas, entonces se cargaba la bayoneta o se cargaba al machete. Por supuesto, hay que pensar cuál sería la sorpresa de los españoles al ver que un hombre, así como pasaba en la independencia, le viene arriba a uno con un machete. Profesor. ¿Qué hago? O sea, no tengo posibilidad de accionar el fusil, de cargar, de limpiar, sí. Y de poder entonces disparar. O peleo con la bayoneta o salgo corriendo, una de las dos. O sea que el efecto también psicológico de una caída al machete. Profesor, cuando la reina Isabel II se ve precisada a firmar ya pues para desestimar, quitar la anexión de la República Dominicana a España, pudiera pensarse que el territorio dominicano no le era ya de mucha importancia para los españoles y que eso estaba causando, según tengo entendido, mucha impopularidad en lo que es la madre patria. Y por eso fue la decisión de la reina Isabel II. No tanto porque la República Dominicana no tuviera importancia, porque Samaná en ese momento se tenía como un espacio estratégico en el Caribe para establecer una base naval controlando desde Samaná, Puerto Rico, y desde ahí llegar hasta Cuba. Pero lo que fundamentalmente causa o motiva, entre otras circunstancias, la decisión de España de digamos que decretar una derogación de ese Real Decreto de 1861 es justamente el alto costo económico que tenía la guerra en pertrechos, en hombres y en todo tipo de gastos para sostener una guerra que era prácticamente insostenible. Segundo, la presión política que significó esta reincorporación para el gobierno de Isabel II por el hecho de que no fue una reincorporación que tuvo el debido trámite legislativo porque no se sometió a la aprobación de las Cortes Españolas, o sea, no pasó por el Poder Legislativo español, o sea que fue una decisión soberana de la monarquía. Fue otro también de los elementos a considerar. Pero también hay otro elemento que no ha sido valorado y que entiendo debería ser tema de investigación, y es un elemento geopolítico importante. Y lo refería el general Alejandro Sintes en una reciente conferencia, y es el hecho de la conclusión en ese mismo año de 1865 de la Guerra de Secesión norteamericana. Hay quien haya visto en la conclusión de la guerra de Estados Unidos el empoderamiento de los estados de la Unión, de los estados del norte y de los rendidos estados del sur de la Confederación en una gran potencia. España decide entonces apartarse de ese patio trasero que sería el Caribe de los Estados Unidos, producto justamente de la conclusión de la guerra de secesión. Incluso hay quien haya visto coincidencias entre el viraje a favor de los Estados unionistas y la conclusión de la anexión a la República Dominicana, pero también incluso del inicio de la guerra restauradora en agosto del 63, en coincidencia con determinados hechos y batallas en la guerra de secesión norteamericana que fueron favorables a los estados del norte. También hay que significar que existió un apoyo velado del Departamento de Marina del gobierno del presidente Abraham Lincoln en provecho de los restaurantes. Pero eso también sería tema
de otra exposición. Correcto. Profesor, ¿cómo califica usted la decisión de Santana de liderar este proceso de anexión a la República Dominicana, a España? Es, digamos que una decisión que ratifica su rol desde 1844. Santana se plantea como el líder de la separación de Haití. Claro. Perfecto, yo participo, yo apoyo, pero yo mando. Esas fueron sus condiciones. Claro. Cuando se estaciona en Asua, en Sabanagüey, en Baní, después del triunfo de Asua, y descubre que los trinitarios dan un golpe de Estado a la Junta Gubernativa de Bobadilla, vuelve a Santo Domingo, desaloja a los trinitarios del poder y asume entonces la presidencia de la República, traidores a la patria, la Constitución de San Cristóbal del 44, artículo 210. O sea que esa decisión de Santana en 1861 no extraña, conociendo su comportamiento y sus antecedentes en ese año inicial de la. Así es, profesor. Finalmente, quisiera que usted nos hiciera una reflexión de la restauración de la República para las presentes y futuras generaciones. Y de igual forma, me gustaría usted como profesional del derecho, en el poco tiempo que nos queda, que nos pudiera resumir su opinión respecto a la posible modificación constitucional y conforme a sus conocimientos históricos, cuál sería el número de la modificación ante una posible modificación que se ha anunciado en la presente administración del Estado. En cuanto a la guerra de la restauración, es un hecho histórico trascendente, sin duda el hecho político, social más trascendente del siglo XIX en la historia dominicana. Muchos dominicanos descienden y descendemos de figuras que estuvieron en la guerra restauradora. Hay que animar a todas esas personas a interesarse en conocer ese episodio de nuestra historia nacional. Existen muchas posibilidades para hacerlo a través de YouTube, a través de Instagram. Hay muchas cápsulas educativas en las cuales se puede aprender a través de estos medios de ese hecho tan importante en la historia nacional. Nos abocaríamos a una modificación constitucional que sería la número 40 en nuestra historia, que sería en este caso la Constitución Abinader, así como ha habido otras constituciones marcadas por el sello de otros presidentes. Esta sería la Constitución del presidente Abinader a propósito de los candados que ha planteado imponer respecto al texto constitucional, específicamente sobre el tema de la reelección presidencial. Muy bien, profesor, agradecerle a usted porque el tiempo se nos agotó. Con usted podemos hacer varios programas, como profesional del derecho también, que es en ejercicio, a propósito de esos temas de derecho, de modificación de la Constitución y ya entrándonos en los temas de debates que están, pero el tiempo realmente es el que manda. Les reiteramos nuestro agradecimiento, profesor, por la amabilidad de llevarle a nuestros amigos televidentes esas orientaciones históricas y decirle que este programa siempre está a sus órdenes para ese y cualquier otro tema de interés que usted considere. Muchísimas gracias, gracias a ustedes por el espacio. Bueno, Muy bien. buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. A ustedes feliz noche, hasta la próxima si Dios lo permite.